Corazón, el mejor consejo que te voy a dar el día de hoy, créeme que te va a cambiar la vida, va a hacer de ti una mujer totalmente diferente. Sabes, cuando escogemos los pantalones, he visto a tantas chicas que son hermosas, bellas, que tienen una gran personalidad, justamente comprarse el pantalón erróneo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos pancita. Y bueno, tú me entiendes que tener pancita es súper fácil. Hoy te comes dos, tres panes o dos y tres donas y ya toda la semana traes una panza súper inflamada. Y bueno, también incluso si estás sentada todo el día trabajando, también otra pancita. Así que, bueno, prácticamente muchos días de la semana andamos con pancita. Pero para escoger el pantalón de mezclilla, créeme que hay varios detalles que puedes cuidar, varios detalles que puedes poner atención y créeme que vas a utilizar lo mejor de la imagen personal para ver tu figura proporcionada y balanceada. Recuerda que lo que se trata aquí es de destacar tus líneas principales, tu cintura, tu cadera, la cadera baja, tus piernas, ya sabes, hacerte guapa y hermosa. Y hay ciertos pantalones que corazón no te lo debes de poner. Ciertos pantalones que vemos en Pinterest, que vemos con las influencers favoritas, pero créeme que no es la mejor opción. Y te voy a explicar el día de hoy cuáles son esos pantalones que no debes de ponerte por ningún motivo. Así que corazón, dale clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo video y también lo puedes compartir con aquellas amiguitas que consideras que deben también de aplicar este consejo. ¿Sabes, corazón? Pues bueno, yo sé que la mayoría de las veces queremos estar cómodas, queremos estar relajadas y se nos antojan esos pantalones que son como entre pants y pantalones un poquito baggies para utilizarlos en el día a día. La comodidad, por supuesto, que es lo que nos llama. Sin embargo, aquí el problema de estas prendas es que la tela es demasiado gruesa. La tela no tiene caída. Por lo tanto, cada vez que caminas o cada vez que tienes movimiento o incluso parada, va a hacer que la pancita todavía se vea más grande. Porque si ves bien al nivel de la cintura, esa parte, esa pretina que así le llamamos los diseñadores, es de un elástico que justamente lo que hace es hacer que esa tela, la tela del pantalón, levante, haga ciertas curvaturas y ¿sabes en dónde? En la pancita, cuando realmente no queremos seguir destacando esa parte. Así que este tipo de pantalones yo te sugiero que mejor no los utilices, ¿sabes? Podemos hacer, si tú gustas, otro video donde yo te diga cómo escoger esos pantalones para momentos de relax, momentos como un poquito más cómodos, donde no quieres vestirte así formal o incluso casual, sino más sport. Solo escríbeme en los comentarios y con mucho gusto yo haré ese video. Pero por favor, esos pantalones no los compres y si los tienes en tu closet, ya sabes qué pienso. Diles adiós. Ay, corazón, no sabes cuántas veces he visto a chicas que, bueno, ya saben, se tienen que comprar el típico pantalón negro. Pero lo que más me extraña es por qué invierten en esos pantalones que se ven demasiado baggies o bien de una talla más grande. Cuando justamente se ponen un cinturón, lo único que se hace es que se vea muy desproporcionado porque hay un gran exceso de tela. Y aquí estamos rompiendo una de las reglas de la elegancia, que es el buen fit de las prendas. El buen fit de una prenda no es otra cosa que justamente las líneas de ese pantalón hagan el match perfecto con tus líneas, que como te decía al principio, esas líneas son la cintura, la cadera baja. Entonces, escoger un muy buen pantalón negro tiene que ver con justamente destacar esas líneas de una manera pues más femenina y de una manera proporcionada, balanceada. Por favor, no se te ocurra comprar un pantalón en una talla más grande o con una
tela que se vea como demasiado caída, que no te dé ese buen soporte, porque si posiblemente piensas que quieres cubrirte tu estómago, ¿sabes qué pasa? Se hace todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, te traigo esta imagen donde podrás ver que ese pantalón no le va nada bien a esa chica y como de este lado tenemos esta otra chica que el pantalón pues justamente destaca esas líneas. Así que ya sabes, esos detalles sí importan. Y bueno, corazón, ¿qué te puedo decir? Esos pantalones que son como de estilo harem, ya sabes, que enmarcan la cintura y enmarcan justamente los tobillos, pues bueno, hacen como que muy circular la silueta, muy redondeada la silueta de las piernas. Yo, en mi opinión, creo que no es de los mejores pantalones que te debes de poner. Creo que son pantalones que tampoco tienen elegancia, tampoco tienen buen estilo. Sí, correctamente se ven los tobillos y como los tobillos son esas partes delgadas que tienes, pues precisamente te vas a ver un poquito más delgada. Pero en mi opinión, se ve desproporcionado. Y en esta imagen, bueno, creo que es muy evidente que justamente no debes de usar estos pantalones. No los compres. Si ya los tienes, regálalos. Bueno, corazón. Y los pantalones de mezclilla. Los pantalones que son de tiro alto, que te cubren la línea del ombligo, por favor, no te lo compres, porque, ¿sabes? Enmarcan todavía más la curvatura que tenemos en esta parte. Hacen más evidente la redondez de la pancita y por lo tanto no se ven bien. Menos que se te ocurra comprarte los famosos mommy jeans, que con esa vibra de los noventas, pues de repente las marcas, las tiendas, las influencers y hasta el propio Pinterest nos inundan de outfits que se ven súper cool, que se ven increíbles, pero ya en la realidad cuando te los pones, no, 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 se ven de terror, así que no lo hagas. ¿Cuál es el que sí te sugiero? Esos pantalones que son como de tiro medio abajo de la línea del ombligo. Como ves en esta imagen, esa en diagonal, ese triangulito que se asoma en la parte de enfrente, que es muy sutil, créeme que esa sutileza y ese detalle hace la gran diferencia. Aquí en esta otra imagen lo puedes ver de lado lateral, cómo viene esa línea en diagonal. Pues bueno, es justamente ese detalle lo que hace que te veas más proporcionada y que destaques otras partes de ese bello cuerpo. Así que por favor, corazón, nada de tiro alto. ¿Me escuchaste bien, verdad? Finalmente, bueno, cuando escoges todas las prendas de tu outfit de una manera que son muy sueltas, guangas, como decimos en México, que quiere decir como muy baggy, que no dibujan tu silueta, ¿sabes qué? El mensaje que estás dando es que eres una fachosa, que no le inviertes justamente a tu cuerpo, no le inviertes a esas prendas que lo enmarcan y que se ven súper lindos. Bueno, pues justamente son prendas que no debes de escoger. Hay una regla de la elegancia, que quiere decir que tienes que hacer contraste, una prenda ajustada con una prenda suelta o una prenda baggy. ¿Por qué? Porque eso crea pues un poquito más de interés visual en ese outfit, crea un poquito más de creatividad también. Pero cuando esas prendas, las tres prendas o el número que sea de prendas que utilizas en un mismo outfit, todas son demasiado sueltas, demasiado baggies, no se ven bien. Lo menos que debes de hacer es tratar de cubrir esta zona del estómago con prendas tan sueltas, porque sabes, justamente el efecto que obtienes es todo lo contrario. La gente adquiere una opinión de ti como que eres una persona que no le invierte a su imagen, cuando corazón, yo sé que dentro de ti quieres verte y lucir guapísima, hermosa y bella. Así que no cometas esos errores. Y sabes, corazón, esto nadie te lo ha dicho. Así que por favor, guarda este video, compártelo con tus amigas, escríbeme a mí los comentarios que piensas, que ya sabes que siempre te leo y corazón, que tengas una increíble semana. Besitos.